Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. 15 de junio, año 2013. Fallecía José Froilán González, una de las glorias del automovilismo argentino. El piloto de arrecifes tuvo una gran trayectoria nacional e internacional, donde se destacan un subcampeonato de la Fórmula 1 en el año 1954, detrás de Fangio, y un tercer puesto en el año 1951. Froilán fue el primer piloto que consiguió una victoria en la máxima categoría del automovilismo mundial para la emblemática marca italiana Ferrari, cuando se imponía el Gran Premio de Silverstone en Gran Bretaña, allá en el año 1951. En esa ocasión fue secundado por el Chueco de Valcarce, un hecho que quedó marcado a fuego en los amantes del automovilismo argentino. Detrás de esa recordada carrera, el arrecifeño se imponía nuevamente en Silverstone en 1954, también a bordo de una Ferrari. González disputó la primera carrera de Fórmula 1 y totalizó 26 grandes premios en la incipiente categoría. Además, se destaca en su palmarés ser el único argentino, hasta ese momento, en haber conquistado las míticas 24 horas de Le Mans en 1954 a bordo de una Ferrari 375 Plus. En la Argentina, Pepe atravesó los caminos de tierra en la denominada Fuerza Limitada y conquistó los campeonatos sudamericanos del año 59 y 60, entre otros logros. 1971, Gran Premio de Turismo Carretera, primera etapa. El Gran Premio se largaba el día 15 a las 9 de la mañana desde Concordia, siendo finalmente 53 los que largaban de los 74 inscriptos. El momento de dramatismo también había llegado el día anterior, cuando Rubén Luis Di Palma, antes de entregar el auto en el Parque Cerrado, tuvo que cambiar un pistón, llevando el auto a ese recinto 7 minutos antes de que cerrara, sin ablandar el motor. Al inicio de la primera etapa viajaba por los tramos difíciles de tierra a una media de casi 188 kilómetros y, según declaraciones de él, lo hizo cuidando el auto, realizando un promedio de 165 kilómetros por hora. Tuvo como escolta a un coterráneo como es Carlos Marinkovic, con una marcha siempre firme y cegadora. Segunda etapa. La segunda etapa, larga y difícil, suponía una prueba quizás decisiva para el puntero Di Palma, también para el resto de los competidores que los perseguían. En orden de las novedades, Antonio de Mayo tuvo 1 hora 16 minutos de recargo por entrega demorada al Parque Cerrado. En tanto, tal como estaba previsto, no largaba Rodolfo Marinkovic, que se puso a la ruta como auxilio de su primo Carlos. Los primeros pasos de la etapa demostraron los altos promedios que estaba ejerciendo Di Palma, siendo escoltado al principio por Carlos Marinkovic y Juan Roberto Machado, animador que en la primera etapa había llegado a puntear. Retrasados aparecían Bertolini y Martínez Boero. En Itabaté, 147 kilómetros de la etapa, seguían los punteros sin igual puja, pero aparecía Paidetti dándole la vanguardia del parcial a un promedio escalofriante de 220 kilómetros, 184 kilómetros. Segundo, Carlos Marinkovic. Tercera etapa. La última etapa, Posadas Paraná, de 1072 kilómetros, era un tramo menos exigente que los anteriores, pero las máquinas estaban resentidas después de tanto esfuerzo. Marinkovic ganaba con alta capacidad mental la etapa, algo facilitado por el abandono de Gradasi. En las cercanías de Santo Tomé, cuando aún no había recorrido 150 kilómetros, ocurriéndole lo mismo a García Veiga. Quedaba al margen también el cordobés Gradasi, quien podía ofrecer batalla, era Carlos Paidetti, hasta que pasando Santo Tomé, en las cercanías de La Cruz, se detuvo por 3 minutos e inmediatamente se equivocó en el camino en 2 oportunidades. Se retrasaba considerablemente, ganando distancia Marinkovic, que comenzaba a regular y ganaba definitivamente la competencia. Año 1993, se iba el último Playboy de la Fórmula 1. Fallecía Jem Hunt. A raíz de problemas cardíacos y con tan solo 46 años, fallecía Jem Hunt, ex campeón de Fórmula 1 con McLaren. El inglés fue campeón allá en el año 1976.
La carrera de James Hunt hacia la Fórmula 1 fue larga y progresiva, subiendo de categoría en categoría, desde que un día, a los 18 años, fue a ver una carrera de coches con un amigo y le picaba el bichito de la velocidad. James Hunt se convirtió en campeón del mundo en el año 1976, el mismo año en que Niki Lauda casi pierde la vida en aquel terrible accidente que le dejaba secuelas para el resto de su vida. Fue un año duro y emocionante, una gran lucha entre Niki Lauda y James Hunt que tuvo uno de los finales más increíbles de la historia debido, entre otras cosas, al factor lluvia. Pero vayamos por parte. Probablemente mucha gente conozca la historia de la temporada 76 de la Fórmula 1 y probablemente mucha gente sepa que James Hunt era conocido como Hunt de Schunt por sus múltiples accidentes, provocados en gran medida por su estilo de conducción súper agresivo y un poco todo o nada. Además de eso, James Hunt era lo que podríamos llamar un rebelde. Genial piloto, pero consumado juerguista. Fumaba más de 40 cigarrillos diarios. Bebía, no diremos grandes cantidades de alcohol, pero sí de cierta importancia y trasnochaba, acompañado de bellas mujeres. Era un seductor nato, un playboy en toda la regla, socarrón y divertido. Un personaje irrepetible, y más hoy en día. En la época que hablamos, la forma física no era tan fundamental como en el presente. Muchos pilotos fumaban habitualmente, incluso en el paddock o montados en los monoplazas, esperando ponerse en marcha. Pero el inglés rompió todas las reglas en los comienzos de los pilotos profesionales de la máxima categoría.